Pues, Hola, jóvenes, muy buena tarde. ¿Me pueden escuchar? sí. Muchas gracias. Yo. Jóvenes, lamento esta tardanza, pero mi plataforma de Zoom se está terminando de actualizar y no me permitía entrar hasta terminar estas actualizaciones. Jóvenes, bienvenidos a este módulo número 14, el universo natural. Mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y en esta semana nosotros estamos revisando nuestras actividades y nuestro temario de nuestra unidad número 1, materia y energía. Además de las actividades, de los cuestionarios que debemos de realizar en plataforma, es muy importante la entrega oportuna de nuestra actividad integradora número 1, el átomo y sus alcances, y nuestra actividad integradora número 2, llamada la materia. Jóvenes, en esta sesión de espacios abiertos, tómense la libertad de, si tienen alguna pregunta, un comentario sobre un tema en específico, tomen directamente el audio de esta plataforma o bien pueden escribir por medio del chat del mensajero de esta plataforma. Se está generando un video el cual va a ser subido a la plataforma de YouTube. Y en la sección de comentarios ustedes pueden escribir las dudas que se lleguen a presentar del tema que nosotros estaremos viendo. Por favor, indiquen con precisión nada más en qué, si es posible, en qué momento, sobre qué tópico nosotros estamos hablando y por el cual surge esta duda. Lo más importante es que sigamos las normas de comunicación virtual. Es importante, jóvenes, que desde este momento tengamos presente cuál es el propósito formativo de lo que es nuestro módulo número 14, el universo natural. El propósito formativo es reconocer las características del pensamiento científico que sustenta a las ciencias experimentales. Tenemos que ir paso a paso reconociendo las características del pensamiento científico, pero ¿qué es el pensamiento científico? En este momento hacemos uso de esas herramientas del pensamiento científico, pero tenemos que conocer primero de dónde surge ese pensamiento científico. El pensamiento científico surge del conocimiento científico. Pues entonces empezamos a meter en problemas, porque si no sé qué es el pensamiento científico, menos voy a saber qué es el conocimiento científico. Y no voy a saber qué es ese conocimiento científico sin estudiar primero lo que es el método científico o el método científico experimental. Sigo sin saber qué es el método científico experimental, pero al menos ya se relaciona con algo que se llaman ciencias experimentales. Y ciencias experimentales, pues tal vez me dice que si yo hago un experimento está relacionado con alguna ciencia o que haciendo ciencias hacemos experimentos. Y efectivamente es ello. Si nosotros ya revisamos los temas de nuestra unidad número 1, nos habremos dado cuenta de que estamos muy, pero muy involucrados con una ciencia que se llama química. Y hablando precisamente de la química, es una de las ciencias experimentales, una de las muchas que hay, una de las varias que vamos a ver dentro de este módulo. Y entonces ya para nosotros nos empezamos a concentrar un poco más. Permítanme un segundo. Perdón, estaba teniendo las últimas actualizaciones. Ya creo que ya terminó de actualizar mi plataforma. Entonces nosotros vamos a ver ciencias experimentales y mediante esas ciencias experimentales vamos a saber qué es el pensamiento científico. Primero de ello vamos a ver qué es el método científico y el método científico experimental. Ahora, vamos a continuar con nuestro propósito formativo. Esas ciencias experimentales y reconocer las características del pensamiento científico mediante el análisis de la dinámica del universo.
Esto es la parte medular, esa dinámica del universo, cómo es el movimiento de nuestros astros, los planetas, las galaxias. No, eso no es importante para nosotros y no lo vamos a ver. ¿Lo vamos a entender? Claro que sí, pero no lo vamos a ver. A lo que se refiere este propósito, ese universo, soy yo mismo, ese espacio que me rodea, donde yo coexisto. Puede ser mi casa, puede ser mi trabajo, puede ser el lugar donde yo vivo, mi barrio, mi pueblo. ¿Por qué? Porque ocurren muchísimos fenómenos naturales, porque ocurren muchos fenómenos naturales en mi cuerpo, porque yo voy a aprender que ocurren diferentes fenómenos a diario en mi diario vivir. Así es que eso es a lo que nosotros nos referimos. No nos referimos a planetas, a galaxias, nada de eso. Nos permitirá comprender la estructura de la materia y su interrelación con la energía. No es momento de entrar con parte de lo que es la energía, vamos a ir poco a poco, pero en esta semana de lleno estamos aprendiendo lo que es la estructura de la materia y estamos aprendiendo la estructura de la materia a través de su componente más pequeño, el cual es el átomo. Y realmente es el componente más pequeño. No, no es el componente más pequeño. Si nosotros ya nos adentramos al conocimiento de este módulo número 14, sabemos que los átomos están compuestos de lo que son nucleones o partículas subatómicas. Fundamentalmente tres, lo que son electrones, protones y neutrones. Si abordáramos con mayor profundidad lo que son, entonces veríamos que a su vez estos nucleones están compuestos de otras partículas subatómicas, ¿no? Pero no son necesarias conociendo la estructura del átomo a través de lo que son los protones, neutrones y electrones, le podemos dar una explicación a prácticamente todo lo que nos rodea y algo que es importante, a la formación de compuestos químicos. Dentro de esos compuestos químicos vamos a ver que existen biomoléculas, esas biomoléculas son importantes para los seres vivos y vamos a ir aprendiendo poco a poco a través de esas ciencias experimentales. Este es el propósito formativo que me importa que quede claro desde esta semana para que después no anden inventando cosas en semana 4 que aprendimos de los planetas y las galaxias cuando realmente no fue parte de lo que nosotros vimos en este módulo número 14. Ok, jóvenes. Ahora bien. Gracias por integrarse a esta sesión y haberme esperado con esos contratiempos que tuve en Zoom. Carla y María Candelaria, ¿tienen alguna duda en particular acerca de los temas que estamos viendo en esta semana en nuestra unidad número 1? No, pues apenas estamos empezando a leer todo, como primerizas de química. Muchas gracias, Candelaria. Candelaria, también le voy a pedir un favor muy importante. Si hable por usted, no hable por los demás o no tome la voz así por todos los del grupo, porque estoy seguro que todos estamos con un montón de dudas diferentes y es muy importante que hablemos por nosotros mismos porque esas dudas efectivamente puede alguien más tenerlas, pero hable particularmente por usted que está presente en esta sesión y que es muy importante que nos acompañe. Voy a iniciar con la explicación de nuestra actividad integradora número 1 el día de hoy. Y en cualquier momento, jóvenes, que surja una duda, eh, tomen ese audio y díganme: "Ay, yo no entendí, por favor explíqueme y vuélveme a explicar y explíqueme otra vez hasta que me quede claro". Por favor, háganlo. Recuerden, María Candelaria, Carla, que estas sesiones son exclusivamente para ustedes. Así es que, de verdad, que no quede alguna duda, al menos de lo que vayamos a ver el día de hoy. Nuestra actividad integradora número 1, el átomo y sus alcances. ¿Cuál es el propósito? Ah, primero leamos nuestros recursos
y de esos conocimientos que nosotros vayamos a adquirir acerca del átomo y de los modelos atómicos, reflexionemos para saber cómo es que esos pequeños átomos forman enlaces, forman sustancias nuevas a partir de un proceso que se llaman reacciones químicas y sobre todo cómo interpretar esas reacciones químicas. Para esto, jóvenes, es importante conocer los modelos atómicos, identificar las características de una reacción y una ecuación química, comprender la relación entre la teoría atómica y la formación de enlaces. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un video donde nosotros vamos a hacer una presentación y es muy importante que en ese video nosotros salgamos a cuadro. El video debe de durar de entre 3 y 5 minutos. Puede durar más de 5 minutos, no hay ningún problema. Pero recuerden, tiene un tiempo límite, que es 3 minutos al menos, para que nosotros expongamos todos los rubros que se nos están solicitando. Además, en esta actividad se nos está solicitando que nosotros hagamos los dibujos por cuenta propia. Y además, para llevar a cabo esa presentación, donde yo voy a presentar mis modelos atómicos, donde voy a explicar lo que es una reacción química, una ecuación química, los tipos de enlaces químicos, eso es lo que consta mi presentación. Yo voy a leer un guión sin mayor problema, yo voy a redactar un guión y voy a leerlo. Ese guión tiene que subirse a la plataforma y la liga de donde ustedes van a colocar ese video, si utilizan OneDrive, si utilizan o lo suben a YouTube, o jóvenes, a cualquier espacio en la nube donde ustedes depositen ese video, tienen que pegarlo ahí, ¿ok? Esa es una de las partes muy importantes para esta actividad. Ahora bien, recordándoles que ustedes deben de salir a cuadro cuando realicen toda su exposición, deben de realizar también por cuenta propia, no es válido que ustedes busquen un modelo atómico en internet, lo copien, lo peguen y lo hagan pasar como suyo. Eso no. Hagan sus modelos atómicos. Se nos están pidiendo 4. ¿Hay más modelos atómicos que son los que nos están solicitando? Sí, hay muchos más. Pero estos 4 son los que se nos solicitan y además son los más representativos de la historia. El modelo atómico de John Dalton, de Joseph Thomson, de Ernest Rutherford y de Niels Bohr. Tenemos nosotros que realizarlos con alguna herramienta, Paint, la podemos hacer en Word, la podemos hacer en PowerPoint. Si ustedes conocen una herramienta de dibujo y de diseño, utilícenla, no hay ningún problema, pero tienen que ser por cuenta propia. Ay, que mi dibujo me quedó chueco y que no se parece, no importa. Lo importante es que lo hagan por cuenta propia y lo que ustedes van a explicar de lo que aprendieron acerca de ese modelo atómico. Y sin mayor problema, ustedes van a leer su guión para generar ese video. Entonces, van a iniciar ese video mencionando su nombre y su grupo. Después van a presentar cada uno de esos 4 modelos atómicos que ustedes dibujaron por cuenta propia. No se permiten dibujos a mano, ¿ok? Tienen que ser en una herramienta digital. Van a explicar la diferencia que existen entre ellos. Para ello van a realizar un guión escrito en un documento en Word que van a utilizar para apoyarse en esa exposición, la cual debe de durar entre 3 y 5 minutos, mínimo 3 minutos. ¿Qué es lo que pasa si me paso 1 o 2 minutos? Pues yo voy a tener que ver todo ese video el tiempo que dure. No importa si dura más, pero si hay problemas si dura menos de 3 minutos. Así es que eso contémplenlo. Durante esa exposición, además de dar sus datos de identificación y presentar esos modelos atómicos, van a explicar también la diferencia que existe entre una reacción y una ecuación química y la forma de cómo es que los átomos forman enlaces y la clasificación de estos enlaces. Van a subir ese video a la nube, a Drive, y van a poder, pegan la liga en su documento con su guión escrito y ese documento es el que van a subir a la plataforma. Con la siguiente nomenclatura, sus apellidos, guión bajo, su nombre y la clave de esta actividad, que es M14, S1, AI1. ¿Ok? Para ello es importante que ustedes verifiquen que la liga sea la correcta.
Ya que ustedes verificaron que la liga donde está su video es la correcta, ese enlace que ustedes colocan, eh, también verifiquen que me hayan dado todos los permisos de edición. ¿Por qué? Porque a veces, mira, ya voy a ver ese video y no tengo permiso para revisarlo. Y si no puedo ver su video, no puedo evaluarlo. Y entonces se califica como no evaluarlo. Entonces verifiquen esas dos situaciones una vez que carguen su video. Primero, que sea el archivo correcto y lo segundo, que yo tenga todos los permisos para que lo pueda revisar. ¿Cómo voy a realizar ese video que más que algún detalle con que respecto de los modelos atómicos o qué es un enlace covalente, que es muy interesante, pero lo que más conflicto es cómo voy a realizar ese video? Si ustedes deciden hacer, por ejemplo, si voy a hacer una presentación y PowerPoint es una herramienta para hacer presentaciones, pues PowerPoint tiene una opción que se llama grabación de pantalla. Ustedes pueden grabar su pantalla con una cámara y saliendo a cuadro mientras ustedes realizan su presentación y así es muchísimo más fácil el poderla realizar. Presentan lo que son sus dibujos que hicieron para su presentación, exponen esas diferencias entre los modelos atómicos, qué es una reacción química, qué es una ecuación química y cómo es la clasificación de esos enlaces químicos, únicamente utilizando esta aplicación de grabación de pantalla. Estoy consciente de que no todos tienen la misma versión de PowerPoint, ¿ok? Tal vez no tengan esta aplicación de grabar pantalla. Entonces, jóvenes, ustedes pueden enviarse su presentación a su celular y utilizar la aplicación de grabación de pantalla de su celular mientras ustedes salen a cuadro y llevan a cabo su presentación. Si no, jóvenes, ustedes pueden utilizar algún programa como Open Broadcaster, como Kazam, Fraps o QuickTime Player, programas gratuitos que les permiten la grabación de pantalla saliendo ustedes a cuadro mientras realizan la exposición de su presentación, ¿ok? Ya de últimas, que yo no tengo esta versión en PowerPoint, que no tengo algún programa como Kazam o como Open Broadcaster, eh, grábense directamente mientras ustedes están presentando sus dibujos, el monitor de su computadora, ustedes saliendo a cuadro y si alguien los puede grabar o colocando su celular, hagan un video, una vez que tengan el archivo, lo suben a la nube. Les voy a recomendar yo algo que es muy importante y para evitar el uso de cualquiera de estas que ya tenemos muchas herramientas por las cuales podemos hacer nuestro video. Yo les recomiendo que utilicen Canva. Canva es una herramienta que nos ofrece muchísimas aplicaciones. Y Canva, además de permitirnos, incluso con las propias herramientas de Canva, hacer nuestros propios dibujos y diseños de nuestros átomos, generar un video saliendo nosotros a cuadro. Una vez que termine mi presentación, haga mi video en Canva, le comparto a mi asesor el enlace junto con mi guión escrito y con ello solucionamos este problema para poder hacer nuestro video. Y les recomiendo, de verdad, insisto en que utilicen Canva para hacer esta actividad porque vamos a seguir utilizando Canva y entre menos tiempo, miedo le tengamos a utilizar, nos vamos a hacer más fácil el usarlo y también con ello lo podemos utilizar para otras actividades porque vamos a seguir haciendo actividades más o menos de este tipo. Y les vuelvo a repetir, Canva es una herramienta increíblemente versátil. Pero si no lo quieren utilizar, utilicen cualquiera de estas formas de cómo nosotros podemos hacer esa actividad. María Candelaria, Carla, ¿alguna duda hasta aquí? No, asesor, hasta el momento ninguna. Muchas gracias, Carla. Usted, María Candelaria, ¿alguna duda?
Esto se va a quedar grabado para seguirlo viendo y irnos para hacer la tarea. Claro que sí. Al principio Ah, yo dije, estoy generando un video de este, lo voy a subir a YouTube. Ah, y muchas ok, gracias, María está Candelaria. bien. Qué bueno que lo mencionas. Sí, a la brevedad posible, no más de 20 minutos, yo estaré subiendo el video y compartiéndole la liga en nuestra pizarra de sesiones, ¿ok? Bueno, Gracias. gracias a usted. Vamos a hablar un poco acerca de lo que son esos modelos atómicos. En primera, ¿quién concibió ese nombre de átomo? Este concepto de átomo, esta idea de átomo, surge a partir de los filósofos griegos. Allá por el año entre el 300 o 400 antes de Cristo, no les voy a precisar la fecha, eh, los griegos desarrollaron la filosofía y a partir de la filosofía desarrollaron muchas ciencias y muchas formas de pensamiento. Un filósofo de nombre Demócrito de Agrigento se pensaba de qué estaban hechas las cosas, todos los materiales que vemos, todo lo que nos rodea, de qué estará hecho. Y él concibió una idea, un concepto llamado átomo. Él creía que todas las cosas estaban fabricadas y hechas por pequeñas partículas, pequeñas e indivisibles. Y esas partículas les llamó átomos. Existían átomos de arena, existían átomos de madera, existían átomos de piel, existían átomos de sus ropas que usaban, existían átomos de agua. Él concibió este concepto. Eh, este concepto se perdió a través de la historia y fue hasta principios de 1800 que un científico, un químico y físico de nombre John Dalton, retoma este concepto. ¿Y por qué retoma este concepto? Porque este químico trabajaba con metales, particularmente con el cobre, de aquellos metales y elementos que se conocían hasta ese momento de la tabla periódica. Él imaginaba que el cobre metálico, todos creo que conocemos el cobre, principalmente en los conductores eléctricos, en los cables de luz. Él imaginaba que ese cobre, ese metal, estaba hecho por pequeñas partículas pequeñas e indivisibles. Y sobre todo, él las concibe en su imaginación, dentro de sus ideas, de forma esférica. Cree que son pequeñas esferas sólidas, neutras, indivisibles y muy pequeñas que cuando se empezaban a agrupar, empezaban a formar estructuras cristalinas y era lo que le daba las características macroscópicamente que nosotros vemos. Un modelo bastante simple, muy simple, de hecho se le conoce también como un modelo de bolas de billar. Y si nosotros vemos esos modelos atómicos, sí, efectivamente parecían bolas de billar. Dalton concibe que esos átomos son eléctricamente neutros, y con esto que tienen la misma cantidad de cargas, tanto positivas como negativas, que son indivisibles y que son pequeñas esferitas sólidas. Este concepto, además de ser muy simple, es uno de los más usados hoy en día. ¿Por qué? Porque no hay una forma más fácil de dibujar un átomo como que una pequeña esferita. Eh, a pesar de esta sencillez, este modelo atómico perduró casi 100 años. No solamente por eso, sino porque también en lo que era el siglo XIX casi nadie creía en la existencia de los átomos. Fue hasta finales de ese siglo que un científico de nombre Joseph Thomson, Joseph Thomson, estaba estudiando las cargas con un tubo que se llama un tubo de rayos catódicos. Y desde la generación pasada dije que iba a incluir en esta presentación lo que era un tubo de rayos catódicos para que ustedes lo pudieran imaginar y no lo hice. Pero ahorita lo voy a hacer, van a ver. Em, Thomson describe a los átomos, gracias al estudio por estos tubos de rayos catódicos,
que los átomos están formados además por otras partículas que tienen carga. En este tubo de rayos catódicos, un tubo de rayos de energía, se da cuenta de que, y para que ustedes no lo imaginen, se los voy a presentar. Solo déjenme ver con la nueva aplicación. Ok, ya dejé de presentar. Ando una mosquita latosa por aquí. Miren, permítanme tan solo un segundo. Permítanme. Ok, miren, ya lo encontré. Para que no se imaginen lo que hizo Thomson, vamos a ver lo que hizo este científico. Ok, ustedes pueden observar ahí, y ya para el siguiente módulo sí voy a incluir, es más, para el viernes voy a incluir esta. Miren, ese tubo de rayos catódicos es ese cilindro en el que se crea un haz de energía. Este viaja desde el cátodo, que es la parte negativa, hasta el ánodo, que es la parte positiva. Por eso se llaman rayos catódicos. Ese haz de energía no es visible. Thomson coloca una película de fluoro en el fondo de este tubo, con el cual ese haz de luz ya toma una fluorescencia. Pero lo más importante, miren, esa persona acerca el polo negativo de un imán. ¿Y qué es lo que vemos con ese haz de luz? Se aleja. Y si acercáramos el polo positivo de ese imán, veríamos que el haz de luz trataría de acercarse. ¿Por qué ocurre esto? Porque tienen una carga eléctrica y semejante a lo que es el magnetismo. Un polo positivo y tenemos un polo negativo, se ven atraídos, los opuestos se atraen. Si yo acerco una carga negativa y ese haz de energía tiene una carga negativa, entonces se van a repeler. Es por eso que cuando acercamos el polo negativo, ese haz de luz de rayos catódicos, se aleja de este. Con este experimento, entonces Thomson descubre algo muy importante. Descubre que esas partículas que componen a los átomos tienen una carga. A esta carga negativa, a este haz de partículas con carga negativa, les llama electrones. Entonces también él determina que deben de existir la misma cantidad de cargas negativas que de positivas en un átomo, porque los átomos son eléctricamente neutros. Thomson es capaz de determinar la relación entre la masa y la carga de ese electrón, pero no puede determinar ni de forma independiente la masa ni la carga. Además de eso, él concibe una evolución en este modelo atómico. Él cree que los átomos son pequeñas esferas y que ahí se encuentran adentro de esta esfera las partículas negativas y positivas en la misma cantidad para cumplir con que el átomo es eléctricamente neutro. Cuando él hace su modelo atómico, la verdad es que para mí es un modelo atómico bastante feo y que le apodaron el budín de pasas o el pastel de pasas. ¿Por qué? Porque en su representación las cargas parecen como pasitas de un panque. Lo importante es el descubrimiento que hace Thomson y unos años más adelante, otro científico de nombre Ernest Rutherford, él hizo, ¿por qué no incluyen? Le doy a enseñar lo que hizo Rutherford también, para que no andemos imaginándonos cosas. Bueno, Rutherford descubre algo muy importante y se los voy a mostrar también. Nada más déjenlo encuentro. Ok, aquí está.
Ok, Rutherford, realizó un experimento con unas partículas radiactivas. Él diseña lo que es una pistola de partículas radiactivas. Él lo que utiliza es torio. Y en cualquiera bueno, en el modelo, cualquiera de los dos, ven que esta pistola de partículas radiactivas no es más que una caja de plomo con un orificio. Adentro de esta caja de plomo coloca torio radiactivo y este emite partículas alfa, beta y gamma. Lo más importante son bueno, este tipo de partículas, tanto las alfa como las beta, tienen masa, las gamma, partículas gamma son de alta energía y no tienen masa. Descubre algo muy importante. Entonces ya tiene una caja que emite estas partículas radiactivas y lo que coloca enfrente de esta partícula es una lámina muy, pero muy delgada de oro, pero muy densa. Cuando proyecta estas partículas radiactivas, él nota que la mayor parte de esas partículas no desvían su trayectoria, es decir, atraviesan esta lámina de oro sin siquiera cambiar la trayectoria. Pero se da cuenta de que algunas de estas partículas chocan con algo y cambian tanto su dirección como su ángulo. Él se da cuenta de algo muy importante, Rutherford, que, y esto es algo fundamental en el átomo, que los átomos, lo que más compone a los átomos es espacio vacío. El 99.99999% de los átomos es espacio vacío. Ese otro resto de lo que es el átomo está compuesto por un núcleo muy denso y muy pequeño, extremadamente denso. ¿Qué es lo que hace que cuando choca una partícula, esa partícula cambie su dirección? La mayor parte es espacio vacío por la cual pasan esas partículas sin cambiar su trayectoria. Y también algo muy importante, que los electrones giran alrededor del núcleo en igual cantidad que de las partículas con cargas positivas llamadas protones y que se encuentran en el núcleo. Este es el experimento de Rutherford, ¿ok? Y con ello se empieza a conocer lo que es la estructura de lo que es el átomo, ¿ok? Ok. Y bueno, entonces, gracias a estos experimentos, ya sabemos que los átomos tienen un núcleo atómico muy denso y muy pequeño, donde se encuentran las partículas positivas, que alrededor del núcleo se encuentran girando los electrones y que lo que más compone a un átomo es espacio vacío. Hay también algo muy importante, de hecho, que existen la misma cantidad tanto de partículas positivas como de partículas negativas, por lo que un átomo es eléctricamente neutro, de cualquier elemento, ¿ok? Más adelante, fue en 1914, otro científico de nombre Niels Bohr, eh, crea su modelo atómico. Este modelo atómico de Niels Bohr, uno de los modelos más actuales, no el más actual, hay más modelos actuales, pero estos no sirven para determinar la naturaleza de la materia y de las sustancias que nosotros conocemos. Él efectivamente dice, sí, existe un núcleo muy pequeño donde no solamente hay partículas positivas, también hay partículas con carga neutra llamadas neutrones. Entonces, el núcleo, existen tanto protones como neutrones que están muy condensados en ese núcleo atómico. Y alrededor del núcleo atómico, efectivamente, se encuentran girando los electrones, pero se encuentran en diferentes niveles energéticos, a los cuales los denomina con letras K, L, M, N, O, P. Son 7 niveles electrónicos donde se encuentran esos electrones y cada uno de estos tiene una energía particular. Estos 4 modelos atómicos no son los únicos. Existe el de Sorensen, el de Schrödinger. Existen más modelos atómicos, pero estos 4 nos sirven para conocer la naturaleza química y física de todas las sustancias.
Estos son los 4 modelos que ustedes deben de dibujar, explicarlos y explicar la diferencia entre uno y otro. ¿Ok? Para ello recuerden hacer su guión. Además de eso, de explicar estos modelos atómicos, ¿qué otra cosa debo yo de explicar? Debo de explicar que los átomos de esos elementos, para formar nuevas sustancias, participan en algo que son reacciones químicas, que enseguida lo vamos a explicar. Pero los átomos, para estar en equilibrio, formando sustancias nuevas, forman lo que se llaman enlaces químicos. Y solamente existen 3 enlaces químicos, únicamente 3. ¿Existen otras fuerzas que estabilizan a la materia y las sustancias que vemos? Sí, pero no son propiamente enlaces químicos, son fuerzas muy débiles. Como fuerzas electrostáticas, fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno, puentes de azufre, interacciones dipolo-dipolo, dipolo inducido, y esas cosas que no nos interesan. Nos interesan lo que son los enlaces químicos. Los enlaces químicos son únicamente 3. El primero de ellos es el enlace metálico. Este enlace metálico surge entre elementos metálicos precisamente y que va a caracterizar a estos materiales y a estos elementos. ¿Por qué? Porque cuando existen diferentes elementos metálicos, los electrones que se encuentran en el último orbital van a poder transitar libremente entre todos los átomos en algo llamado marea electrónica. Este tipo de enlace, esta marea electrónica, le confiere a los materiales características particulares. Por ejemplo, en esta regla, y si nosotros la vemos, van a decir, es que esa es una regla de metal. ¿Por qué? Porque tiene un brillo característico. Gracias a esa marea electrónica, los metales tienen esa capacidad de brillar, esa característica que tienen los metales. Además de eso, gracias a esto, tienen una conductividad térmica y también son capaces de conducir la electricidad. Por eso los utilizamos y los encontramos dentro de los cables de luz. Por eso no los tocamos si es que están conduciendo la electricidad. Por eso también nuestras herramientas y materiales con lo que cocinamos, pues son metálicos, nuestras sartenes y nuestras ollas, ¿no? Van a decir, yo utilizo un comal de barro. Bueno, ese es otro tipo de material que tiene otras funciones. Pero los metales, gracias a este tipo de enlace, es que tienen esas características. El siguiente tipo de enlace químico es el enlace iónico. Acabamos de ver que los elementos son eléctricamente neutros, pero van a tener cierta cantidad de electrones en su último orbital. Aquellos que casi completan o se saturan de electrones, que les hace falta muy pocos para poder saturar esos, perdonen, es que esta mosca me está molestando mucho. Perdón, esos átomos que les hacen falta pocos electrones en su último orbital para poderse saturar, entre más electrones tengan, se vuelven muy electronegativos, es decir, tienden más a una densidad de carga negativa. Y van a existir algunos átomos de algunos elementos que tienen pocos electrones en su último orbital. Aquí, cuando tenemos dos especies químicas, una que le hacen falta pocos electrones y una que tiene poquitos, la que le hace falta pocos electrones para saturarse, roba o secuestra ese electrón de la especie química que tiene poquitos. Cuando roba ese electrón, esta especie química se vuelve más electronegativa todavía. Y aquella que lo pierde o que dona ese electrón se vuelve, digamos, se vuelve electropositivo. Es decir, se forman dos especies iónicas. Aquel que es negativo se le llama anión y aquel que se vuelve positivo se le llama catión. Cuando ocurre esto, es semejante al electromagnetismo. Tenemos uno que es negativo, tenemos uno que es positivo y entonces surge esa atracción. De esa forma surge el enlace iónico.
Y el tercer tipo de enlace es el enlace covalente. Aquí los átomos van a dejar de andarse compartiendo electrones en algo llamado marea electrónica, ni se van a andar robando los electrones. Aquí van a compartir un par de electrones. Cuando comparten un par de electrones, ambas especies o más especies químicas llegan a esa estabilidad. ¿De qué? De la ausencia de esos electrones que les hacen falta por medio de compartir un par de electrones. El enlace covalente es el enlace químico más fuerte, el que le sigue en fuerza es el enlace iónico y el enlace químico más débil es el enlace metálico. ¿Ok? Y bueno, ¿por qué es importante ver esos enlaces? Porque los elementos y las sustancias tienen que romper sus propios enlaces para formar enlaces nuevos. Cuando forman enlaces nuevos, forman sustancias nuevas también. A este proceso nosotros le llamamos reacción química y una reacción química es cuando una, dos o más sustancias transforman su composición para convertirse en sustancias nuevas. Algo que se me olvidó decirle respecto de los átomos es que hasta la actualidad con la tecnología que tenemos, nosotros no hemos sido capaces de ver un átomo. Por eso tenemos modelos atómicos. Por eso hacemos uso de esos modelos atómicos. Si supiéramos físicamente cómo es un átomo, le diríamos adiós a esos modelos atómicos, pero no tenemos la tecnología porque los átomos son increíblemente pequeños y no se pueden ver. Si no se pueden ver, no sabemos también cómo cambian. No podemos ver precisamente el momento en el que cambian y rompen sus enlaces, el momento en el que ocurren esas reacciones químicas. Como no podemos ver lo que pasa en unas reacciones químicas, nosotros lo simbolizamos por medio de ecuaciones químicas. Las ecuaciones químicas son semejantes a lo que son las ecuaciones matemáticas. Hacemos uso de símbolos, vemos algunos números que son muy importantes y eso nos refleja, o por medio de una ecuación química, simbolizamos lo que pasa en una reacción química. La reacción química entonces es cuando una sustancia se convierte en una sustancia nueva, o cuando tenemos dos sustancias y se convierten en una sustancia nueva, o tenemos dos sustancias y se convierten en dos sustancias nuevas, y tenemos muchos tipos de reacciones. Lo importante es que esa sustancia o esas sustancias que van a cambiar se van a llamar reactivos y las sustancias nuevas se van a llamar productos. Eso es lo que compone a una reacción química. Ahora vamos a lo que es la ecuación química, a esa simbolización. Nosotros hacemos uso de esos símbolos químicos, como lo vemos en pantalla. Dentro de esos símbolos químicos, algo muy importante es ubicar esas flechas. Las flechas pueden indicar a la derecha, pueden indicar a la izquierda, pueden ser ambidireccionales, una más grande que otra. Todas tienen un significado. Pero a partir de esa flecha, lo que nosotros vamos a tener a la izquierda le vamos a llamar reactivos y lo que nosotros tenemos a la derecha son los productos y los productos son las sustancias nuevas que estamos obteniendo y los reactivos son aquellas sustancias que van a cambiar su naturaleza para convertirse en sustancias nuevas. Entonces las simbolizamos mediante esos símbolos químicos que vamos a ir aprendiendo. Pero dentro de esos símbolos químicos yo observo unos números pequeños y unos números grandes. Los subíndices, esos números que aparecen como subíndice, los puedo encontrar siempre en la parte inferior derecha o al centro o en alguna parte del símbolo químico y es propio del símbolo químico. Yo no puedo quitar o modificar esos subíndices, son propios del símbolo químico. Pero también nosotros observamos unos números grandes que siempre van a la izquierda, nunca los vamos a encontrar ni en medio ni al final, siempre a la izquierda del símbolo químico, esos números grandes. Esos números grandes se llaman coeficientes de reacción, coeficientes estequiométricos o simplemente coeficientes. ¿Por qué son importantes estos números? Porque esos números yo sí los puedo poner a voluntad. Yo puedo poner los que yo necesite o quitar los que me sobren. Esos números yo los puedo modificar y me indican la cantidad de moléculas que yo necesito o que se necesitan para que se pueda efectuar esa reacción y se quede en equilibrio, mientras los subíndices no los puedo modificar.
Eso es lo que compone una ecuación química. Carla, María Candelaria, ¿alguna duda hasta este momento? ¿O soy excelente en explicar lo que compone nuestra actividad integradora 1? Todo bien, Bueno. gracias. Vamos a hablar acerca de nuestra actividad integradora número 2. Bueno, al menos, Hasta el momento, ninguna, gracias. gracias, muchas gracias, Gabriela. Bueno, espero que haya quedado claro y sobre todo para sus compañeros que más tarde tengan oportunidad de ver el video. Vamos a hablar rápidamente acerca de nuestra actividad integradora número 2 y debido al tiempo que efectivamente yo me retrasé por la actualización de la plataforma, pero si no, el próximo viernes hablamos de lleno y empezamos con nuestra actividad integradora número 2 y espero que no hayan quedado alguna duda. Y si no, más tarde observan el video. Y si no, me preguntan por medio, enviándome un chat por medio del mensajero, oiga, ¿qué cree que no le entendí? ¿O qué me recomienda? ¿O qué es un átomo? Me lo escriben por el mensajero y yo les estaré contestando a la brevedad posible. Ok. Ahora bien, nuestra actividad integradora 2 llamada la materia. ¿Cuál es el propósito? Identificar las propiedades y los estados de la materia, así como las leyes relacionadas con ellas para reflexionar sobre los fenómenos que se presentan en nuestra vida cotidiana, esos fenómenos que nosotros observamos. Sí, ustedes me escuchan, y eso estoy seguro porque me están contestando y yo los escucho a ustedes. ¿El sonido será un fenómeno? Ustedes me están viendo, ¿por qué? Porque soy el único que tiene prendido su cámara, porque ustedes no lo tienen. La luz será un fenómeno. Y estamos acostumbrados, si esos fenómenos son diarios, claro que sí, porque prendemos la tele o ando viendo videos de TikTok en mi celular. Esos son fenómenos, fenómenos que ocurren a diario. El que yo respire, el que yo me alimente. Afortunadamente, en nuestro país ya empezó a llover, un fenómeno natural muy importante. Espero que todos estén bien y que no pierdan conexiones a Internet. Esos son fenómenos naturales. Existen, estamos rodeados de fenómenos dentro de nuestro propio universo, dentro de mi propio cuerpo. Siento frío, siento calor, siento angustia, me da hambre. Esos fenómenos es lo que nosotros vamos a estudiar dentro de este módulo. Y sobre todo lo vamos a comprender, ¿no? Ya no van a ser ajenos. Eso es lo importante de esto. Nuestra actividad integradora 2 es un poco difícil, pero también es, bueno, no es difícil, es divertido. Nosotros necesitamos identificar los estados de la materia y las fuerzas que intervienen en ellos, conocer las propiedades de la materia, comprender la aplicación de la ley de la conservación de la materia y su aplicación. Vamos a entregar aquí no un video, únicamente un documento en Word, pero nosotros tenemos que ingresar a un simulador. En ese simulador de estado, jóvenes, nosotros vamos a seleccionar tanto moléculas como el oxígeno y el agua y elementos como el neón y el argón. Nosotros, lo importante que nosotros vamos a hacer en nuestros simuladores, jugar, divertirnos, ver qué es lo que pasa y sobre todo cómo se comportan esas pequeñas partículas cuando están en estado sólido, cuando están en estado líquido, cuando están en estado gaseoso. Se comportarán, perdón, estarán todas en estado sólido a la misma temperatura, estarán todas en estado sólido, en estado gaseoso a la misma temperatura. Las partículas que las componen, ¿se comportarán las partículas igual en estado gaseoso que en estado sólido? No lo sé, por eso yo voy a utilizar ese simulador. Para ello, jóvenes, les recomiendo, mientras ustedes estén experimentando, tomen capturas de pantalla de lo que ustedes estén realizando. Van a describir en una cuartilla las características de los estados de la materia que observaron, van a colocar la descripción de las temperaturas, tanto de fusión como de ebullición, que identificaron en moléculas como el oxígeno y el agua, o en átomos como el neón y el argón, y lo van a reportar en grados Celsius. Ustedes tienen la opción de seleccionar rangos absolutos en Kelvin, en Fahrenheit o en Celsius.
En la sección de cambios de fase, ustedes van a poder aplicar calor o frío a voluntad y no solo eso, pueden aumentar la presión. ¿Cómo puedo yo aumentar la presión? Metiendo más moléculas a mi reactor o empujando la tapa con el dedo hacia abajo. Observen qué es lo que pasa, llévenlo a la mayor temperatura, metan toda la presión, apachurren su reactor y observen qué es lo que pasa y sobre todo comprendan por qué está pasando eso. Si rompen su reactor, no se preocupen y vuelvan a iniciarlo y vuelvan a romperlo, no va a pasar absolutamente nada. Y aprendan qué fenómenos están ocurriendo respecto de la temperatura, ¿ok? O respecto de la presión. Además de eso, les recomiendo, perdón, tomen suficientes capturas de pantalla que ejemplifiquen las actividades que ustedes están realizando. Van a elaborar una tabla de las propiedades generales y específicas de la materia, de hecho, propiedades físicas y químicas de la materia. Es decir, vamos a describir estas propiedades, lo que es la dureza, el punto de ebullición, el punto de fusión, el color, la densidad, la resistencia mecánica y el brillo. Y como propiedades químicas, la efervescencia, la electronegatividad, la inflamabilidad y la corrosividad. Vamos a describir estos conceptos, por favor. No, aquí ya no tenemos que ver con nuestro simulador. Van a redactar en un párrafo cómo se observa en el simulador las propiedades de la materia y vamos a justificar su respuesta. ¿Ok? Y algo muy importante y muy entretenido. Por medio del método del tanteo, nosotros vamos a balancear la ecuación que se nos está solicitando. Esa ecuación que se nos solicita es NaOH, que es hidróxido de sodio, más dicloruro de cobre, que es CuCl2. Estos son nuestros reactivos. ¿Por qué sé que son nuestros reactivos? Porque están a la izquierda de la flecha. Y lo que está a la derecha, yo sé que son mis productos. Estos reactivos se van a convertir en hidróxido de cobre, CuOH2, y cloruro de sodio, NaCl, o sal de mesa, que es la sal que nosotros utilizamos para que la comida no sepa más rica. Vamos a balancearla. ¿Qué significa balancear? Que yo voy a colocar los coeficientes que necesito. Y con ello voy a verificar la ley de la conservación de la materia. La ley de la conservación de la materia nos dice, la materia no se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Es decir, si yo tengo, independientemente de qué sustancias tenga yo al inicio, si yo tengo 1 kilo de reactivos, voy a obtener 1 kilo de productos. Oye, que esos productos son diferentes, cambió el color, ahora están como extraños. Es normal, ¿por qué? Porque está pasando por una reacción química. De hecho, yo los quería transformar. ¿En qué se convirtieron? ¿Quién sabe? Pero si yo tengo 1 kilo al inicio de algo, voy a obtener 1 kilo de otro algo al final. Yo no puedo tener medio kilo. ¿Por qué? Porque estaría destruyendo la materia. Yo no puedo tener 1,5 kilos. ¿Por qué? Porque ¿de dónde saqué medio kilo más del kilo que yo tenía al inicio? No puedo tener más materia de la que yo tengo, porque tengo que cumplir esas leyes. Oye, que se convirtió en gas. Ah, bueno, pero eso sigue siendo materia que se escapó el gas, eso es diferente. Pero si yo reúno toda esa materia como producto, es la misma masa. Cambió, sí, porque se reordenaron esos átomos y ahora son sustancias diferentes. Adquirieron propiedades diferentes, entonces ya no son las mismas de las que partieron. Pero esos coeficientes, al colocarlos en esa ecuación, con eso yo verifico la misma cantidad de átomos al inicio y la misma cantidad de átomos al final. Para eso me sirven esos coeficientes. ¿Ok? Que son diferentes, adquirieron otras propiedades, pues por supuesto, porque de eso se tratan las reacciones químicas. Finalmente, ustedes van a redactar una conclusión de 8 a 10 renglones de cómo se evidencia la ley de la conservación de la materia en el balanceo de las ecuaciones y respecto de los cálculos que ustedes utilizaron. ¿Por qué? Porque una vez que hayan balanceado esa ecuación, ¿cómo voy a comprobar que está bien? Por medio de la suma de las masas molares. Y la suma de las masas molares, voy a utilizar una tabla periódica a obtener su masa atómica y de acuerdo a la cantidad de átomos que yo tenga, voy a obtener su peso molecular. Lo sumo todos los reactivos. Ah, mira, tengo 1 kilo. Y de acuerdo a
número de átomos que yo obtenga como productos, voy a sumar todo el peso de los átomos y voy a decir, ah, mira, obtuve 1 kilo de reactivos, perdón, de productos. Entonces tengo 1 kilo de reactivos, tengo 1 kilo de productos, pues entonces quiere decir que hice un buen balance. Que tengo 2 kilos de reactivos y obtengo 10 kilos de productos, entonces o algo hice mal o las leyes de la naturaleza en mi cuaderno no se están cumpliendo. En fin, una vez que terminemos nuestra actividad, la guardamos con la siguiente nomenclatura, nuestros apellidos, nuestro nombre y la clave de esta actividad, que es M14, S1, A y 2. Y jóvenes, vamos a terminar nuestra sesión en este momento. Si alguien tiene alguna duda, por favor escríbanme preferentemente vía mensajero, porque los correos electrónicos cuando empiezan a enviar sus actividades se me empiezan a perder. ¿Ok? Y en el mensajero lo atiendo también mucho más rápido. El próximo viernes, chicos, vamos a dar una explicación a nuestra actividad integradora número 2 y sobre todo traten de intentar el balance de esta ecuación. Si se presentan dudas, claro que podemos explicar estos balances, podemos resolver otros que no es el que tenemos de tarea para que podamos comprender lo que se nos está solicitando. Y además yo les recomiendo que vean la sección de su ADC que fue emitida el día de ayer, porque él habla acerca de este tema que es un poco confuso, es un poco. Pero si ustedes revisan y aún quedan algunas dudas, por supuesto que lo podemos abordar el día viernes, ¿ok? Bueno, jóvenes, les vuelvo a repetir mi nombre. Mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores. Carla María Candelaria. Para mí ha sido un gusto el integrarme con ustedes y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego, María. Hasta luego, Carla. Que tengan Hasta una luego. excelente tarde. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego, nos vemos el viernes. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.